Buenas tardes. Bueno, pues ya vamos a dar inicio a la charla del día de hoy. En primer lugar, quiero agradecer a la Casa Universitaria del Libro por haber prestado siempre muy amablemente las instalaciones para realizar estas charlas de filosofía a lo largo de pues ya 9 años. O sea, ya cumplimos 9 años dando charlas de filosofía ininterrumpidamente. Agradecer, por supuesto, al director de publicaciones, Antonio Ramos Revillas, que ha apoyado a la comunidad filosófica de Monterrey para la realización de estos eventos. Hemos traído a filósofas y filósofos de talla internacional aquí a la Casa Universitaria del Libro. Y bueno, pues hemos ido repasando la historia, más que la historia de la filosofía contemporánea, a través de distintos autores y autoras. Así que pues ha sido un gusto. También hemos tenido un gran apoyo del equipo técnico de la Casa Universitaria del Libro, que siempre ha estado muy dispuesto para dar todo el servicio que es necesario para que se realicen las charlas de filosofía contemporánea. Pues con esta charla de Rafael Flores vamos a concluir estos ciclos de filosofía contemporánea. El próximo año ya nada más tendremos el cierre con una conferencista internacional que nos va a visitar, pero ya más adelante informaremos sobre eso. Pues bueno, ya sin más preámbulo voy a presentar a nuestro conferencista del día de hoy, quien dará la charla La ética desde la cortina, un saber para construir la democracia. Rafael Flores es egresado de la licenciatura en Filosofía y Humanidades por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es vocal de la mesa directiva de la COFIN. Participa en el programa de Radio Tetralemas, donde también es conductor. Y es coordinador de los círculos de lectura sobre materialismo histórico de la COFIN, a los cuales pues, les aprovecho para invitarlos e invitarlas para que estén atentos y puedan acompañarnos en la Casa del Árbol con Rafael Flores y William. Bueno, pues sin más los dejo con Rafael Flores. Muchas gracias por estar aquí. Esperamos sea de su agrado esta charla. Bueno, buenas tardes. Es un gusto que estén ustedes aquí. También quienes nos estén escuchando en las redes sociales, a través de Facebook, les enviamos un saludo. Pueden participar con comentarios, preguntas. En la parte de comentarios ahí de la transmisión en vivo. Y al final de la charla habrá comentarios y preguntas de aquellos que quieran decir algo al respecto, ¿no? Sobre lo que comentaba Tirso, es cierto, ya la COFIN lleva 9 años realizando estos ciclos de charlas de filosofía contemporánea, y ese es un elemento que creo que hay que considerar porque nos deja claro que la filosofía se sigue haciendo. O sea, la filosofía no se ha terminado, y en estos 9 años se han revisado desde distintas latitudes propuestas diferentes de filósofos y filósofas, tanto internacionales como nacionales, sobre lo que se está escribiendo actualmente en filosofía sobre diversos temas. En ese sentido, yo creo que merece un reconocimiento el trabajo y el esfuerzo que la COFIM ha hecho, y en este caso Tirso, porque generar estos espacios en un lugar como lo es el noreste, que suele ser un poco más árido para tener estas conversaciones o discusiones, sin duda que el que se generen estos espacios es revitalizante para la ciudadanía, para las personas, para los estudiantes y para quienes se quieran acercar a discutir distintos puntos de vista. En ese sentido, yo creo que merece un reconocimiento el trabajo hecho por la COFIN, en este caso por Tirso,
pero también por todo lo que vendrá más adelante. Si algunos de ustedes nos acompañaron, seguramente, no sé si todos, pero en las otras conversaciones que hubo o las otras charlas de filosofía contemporánea, habrán notado que hay cierto hilo aparentemente, digamos, conductor entre los distintos temas que se abordaron. Tuvimos distintos expositores que desde diversas lecturas nos ofrecen un acercamiento a temáticas que pueden tener que ver con el conocimiento, por ejemplo, cómo se aplica, cuáles son sus funciones en la sociedad, en la democracia, también qué se hace cuando se enseña, cómo se enseña, cuestiones que tienen que ver, por otro lado también, y que se abordaron, con el género, cómo se expresa el género y cómo se lleva una vivencia personal de la identidad en un nivel muy distinto al que se puede ver desde un planteamiento bastante tradicional. También hubo conversaciones que giraron en torno al símbolo religioso y la manera en la que nos vinculamos o religamos con el fenómeno religioso. Y también, bueno, la última charla que fue sobre la ética, pero con una consideración hacia los animales. En este sentido, y esto es algo que me llama mucho la atención, este ciclo de charlas contemporáneas de filosofía española, porque todos los expositores que hemos trabajado son españoles, este ciclo ha tenido, creo, ese detalle o ese aspecto ahí marcado en el que la ética es una constante en estas propuestas que se han presentado. ¿Por qué lo digo? Porque al final la filosofía no solamente se pregunta por lo que es real o por lo que es la verdad o lo que es el ser, sino también cómo ser feliz o cómo vivir la justicia o cómo acceder a la justicia. Y me parece bastante valioso que en este ciclo de charlas de filosofía contemporánea española, que aparte lo tenemos más cerca porque es el idioma que hablamos, muchas veces cuando uno estudia filosofía dice, es muy difícil leer a Hegel o Heidegger, sí, pero está leyendo en español, o sea, ni siquiera en alemán, o sea, hay una diferencia, un salto grandísimo con el lenguaje, y en el español no pasa eso, los tenemos más de cerca, y la preocupación constante puede girar o tiene que ver con cómo actuamos, cómo vivimos. En ese sentido yo creo que es bastante valioso reconocer que la filosofía sigue diciendo y haciendo cosas que importan para la realidad, para la sociedad, y bueno, hay que aprovecharlo. En este caso a mí me toca exponer, y digo me toca, porque les voy a contar un poco acerca de eso, la ética de Adela Cortina, filósofa española. Ella sigue viva, algunos filósofos que se expusieron, me parece uno al menos, ya falleció. Ella sigue viva, tiene una producción, digamos, un poco extensa de obras, y todas versan, o la mayoría versan o tienen que ver sobre la ética. Digo que me tocó porque cuando se hizo la selección de autores sobre este ciclo de charlas de filosofía contemporánea, nos dieron la oportunidad de nosotros proponer qué autor queríamos exponer, o bien había una lista de autores y autoras para, bueno, tomarlo de ahí o se te sortea y se te da. Yo la verdad lo que hice fue a mí, díganme el que hay que exponer y no hay problema, porque te van a decir, bueno, es que no le importa, ¿verdad? No, es que en realidad cuando estudias filosofía te enseñan de algún modo a pensar en cabeza ajena. O sea, las herramientas que uno tiene como un egresado de la Facultad de Filosofía es que tú puedes agarrar un texto de Heidegger o de Hegel, y no estoy diciendo que a la primera lo vas a entender, pero vas a tener muchísimo más claridad que otra persona que no tiene una formación filosófica. Y para mí me parece un ejercicio estimulante el tomar una autora de la cual yo no estoy comprometido directamente con su lectura, pero que estimula esta capacidad, el uso de las categorías que uno aprende en una formación, en una escuela. Dicho esto, voy a continuar, o más bien voy a empezar con la charla. En este caso, como ya lo comentó Tirso, es la ética de Adela Cortina, un saber para construir la democracia. Primero, algunos datos, ¿no? Una ficha biográfica de la autora, que nació el 13 de julio de 1947 en Valencia, España. Es licenciada y doctora en Filosofía y Letras por la Universidad de Valencia. También realizó estudios de posgrado en Frankfurt y Múnich. De hecho, fue en Frankfurt y Múnich donde ella tuvo contacto con la filosofía de Apple y de Habermas, que es algo a lo que ella va a brevar demasiado en su obra. Ya lo iremos comentando, bueno, lo iré comentando ustedes, no, porque es el que está hablando, ¿verdad? Su tesis doctoral sobre
Dios en la filosofía trascendental kantiana fue defendida en el año de 1979. Y esto también ya nos deja claro pues, cuál es su postura, ¿no? Cuál es su corriente. Ella, a los que han leído a Kant, les va a encantar Adela Cortina, tiene unos planteamientos interesantes y unos kantianos. Y bueno, desde aquí ya se ve, ¿no?, la formación, la inclinación, cuando uno observa su tesis doctoral. Es directora de la Fundación ETNOR, que es para la ética de los negocios y las organizaciones. Esto es llamativo porque ella, de hecho, en un texto que se llama Ética, ¿cómo se llama? Sí, se llama algo así como Democracia Radical y Ética Aplicada, o Ética Aplicada y Democracia Radical, no recuerdo cuál va primero, pero habla en un punto de distintas éticas, hasta de una ética empresarial. Eso es interesante porque tiene que ver con todo un sistema que ella concibe de cómo desarrollar la sociedad y cómo la ética no se tiene que ver solamente como un saber que se propone para actuar en general, sino que hay casos específicos en la sociedad donde es necesario desarrollar éticas. También es vocal de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida, vocal del Consejo Asesor del Ministerio de Sanidad y Consumo, directora del máster y del programa interuniversitario de doctorado de Ética y Democracia, y en el 2008 entró a formar parte de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, que de hecho en el 2008 ella fue la primera mujer que entró a la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, ¿no? Parece que la moral no les alcanzaba para tener mujeres, sino hasta después del 2008. Esta autora, como podemos observar en sus labores, también tiene mucho que ver con aspectos, por ejemplo, en sanidad o reproducción humana asistida, porque específicamente esas son áreas de la bioética, ¿no? Y eso es algo que ella también va a estar defendiendo constantemente en su obra, el valor y la importancia de la ética para resolver una serie de problemas que otras disciplinas o saberes no pueden resolver. Su obra... bueno, creo que no se ve tan pequeño, pero es que acá sí yo lo veo muy pequeño. Son varios textos, obviamente no los voy a leer todos, no quise poner los años, pero estos son algunos de los textos que ha publicado, entre ellos Razón Comunicativa y Responsabilidad Solidaria, Ética Mínima, Ética Sin Moral, Ética Aplicada y Democracia Radical, El Quehacer Ético, La Ética de la Sociedad Civil, Ética de la Empresa, o sea, todo es ética, ¿sí? Todo tiene que ver con la ética. También sus artículos generalmente van sobre esa línea. De hecho, hace un momento comentaba con Tirso, esta autora tiene un texto que se llama Así nada más ética, y es una exposición histórica de los distintos sistemas éticos que han existido en la filosofía, y a los que les interese adentrarse en este tipo de disciplinas les sugiero la lectura porque es muy clara. De hecho, es una autora clarísima, eso se agradece bastante, y es muy accesible. Un paralelismo podría ser el de Introducción a la Ética de Raúl Gutiérrez Sainz, que también es muy buen texto, pero digamos que esto está un poquito más actualizado. Lo último que publicó fue por ahí del 2017, que es Aporofobia, el rechazo al pobre. De hecho, el concepto de aporofobia, ella lo acuña y se introduce al diccionario porque ella lo presenta, ¿no? En fin, bueno, si les interesa, pueden ahondar un poco en su obra. Es, como les digo, es muy clara, es muy atenta con el lector en ese sentido, y también plantea cosas que a uno lo hacen pensar, ¿no? Porque ese es también uno de los aspectos que luego tiene la filosofía en nuestra vida, que nos hace pensar en qué estamos haciendo, por qué lo hacemos. Ahora sí, ya dicho todo esto, digamos como un encuadre pequeñito sobre la autora, vamos a hacer un andamiaje previo, ¿no?, sobre algunas ideas que sacamos de la Ética Mínima de Adela Cortina. Ahí en la imagen un cuadro de Marc Chagall, creo que se llama Yo y mi pueblo, una cosa así. Primero, una afirmación es que es una negación en realidad, que no existe la amoralidad, ¿no? Adela Cortina opina que esta idea de que hay sujetos amorales exentos de emitir juicios no es posible, o sea, ni siquiera en la fantasía. Todo sujeto, así como todo individuo tiene peso, estatura y color, también tiene moral. Incluso ella dice que hay estaturas morales, ¿no?, de algún modo. En este sentido, uno puede, o más bien necesita, cuando se acerca a esta autora, hacer a un lado esas ideas que a veces ciertas lecturas, ciertos autores, pueden proponer un supuesto de amoralidad. Con Adela Cortina hay un constante comprometerse, al menos en este sentido ético, con lo que uno hace.
No puedo yo decir, lo hice porque soy amoral. No, hay un juicio detrás que me lleva a tomar ciertas decisiones, y ese juicio se fundamenta en un saber o en alguna cosa que yo pienso que le da sentido a eso que hago. ¿Y de dónde viene esto que no existe la moralidad? Pues que vivimos de nuestras costumbres, ¿no? La civilización de algún modo se transporta en el lenguaje, pero el lenguaje es posible porque hay cierta memoria que recogemos en escritos, que recogemos en obras, que recogemos en la arquitectura, que recogemos en todas las producciones humanas. O sea, si no existiera la memoria, ¿cómo podríamos subsistir como individuos? Es lo que nos provee de cierta identidad y que le da una coherencia a las costumbres. En este sentido, cuando una persona nace, digamos usted nació en México, pues ya está condenado a hablar español, a menos de que nazca quizás en una comunidad donde hablen otro idioma, por ejemplo el náhuatl. Pero usted ya está condicionado a que va a habitar cierto lenguaje. Y ese lenguaje que va a habitar está conectado con una serie de prácticas y costumbres que a cada individuo le confieren identidad, que le dan también un arraigo al suelo, a la familia, a la patria, a lo que sea, ¿no? También hay que mencionar que el carácter se va forjando desde esos hábitos, ¿no? Hay digamos una cadena en la que tenemos costumbres, y esas costumbres que repetimos, que llevamos en lo cotidiano, que es más, ya ni las pensamos, se terminan convirtiendo en un hábito. Esto es importante porque la ética, como un saber para construir la democracia, nos hace pensar que uno puede aprender a ser justo. O sea, no es que uno nazca siendo justo, uno aprende. Una forma de ponerlo en nuestro contexto: pensemos en el resultado que han tenido las masculinidades cuando se ven interpeladas por discursos como el feminismo. Se ven obligados a cambiar de cierta manera, ¿no? Pero, ¿cómo es que el hombre sostiene actitudes machistas? Pues es que hay un hábito, se aprende a habitar de cierta forma, a relacionarse con el otro de cierta manera. El carácter se forja con esos hábitos, y si uno aprende a hacer algo, digamos, considerado malo, comillas, también puede aprender a hacer algo bueno. O sea, uno puede aprender a ser justo. Todo esto también tiene un trasfondo un poco aristotélico. De hecho, ella menciona en varias ocasiones la definición, que más adelante lo voy a decir, que da Aristóteles de la ética, y que es muy interesante porque abre la posibilidad a una dimensión dialógica. ¿Para qué sirve realmente la ética? De hecho, ese es un libro de la Cortina. Primero, la ética sirve para recordar que es una obligación ahorrar sufrimiento y gasto. Un mundo sin compasión no es habitable para los seres humanos, ¿no? Así de entrada, la función que tendría la ética va por ese lado. También sirve para forjar un carácter que nos permita ser felices y justos, porque no se trata solo de alcanzar la felicidad. Si ese fuera el caso, pues tendríamos una sociedad bastante rota, ¿no? Que de por sí ya lo está, pero estaría todavía peor, ¿no? Es lograr ese equilibrio entre el aspecto personal, individual, privado y lo colectivo. También sirve la ética para ayudar a estimar los mejores valores y optar por ellos. Cuando uno estudia ética, también uno de algún modo estudia las costumbres, estudia tradiciones y cuáles son los razonamientos que están detrás de ciertas prácticas. A través de un juicio uno puede establecer cuáles podrían resultar más convenientes para ciertos fines. Entonces, es necesario reflexionar sobre la ética porque, a ver, si se está cometiendo un genocidio en Gaza, si, por ejemplo, se están desplazando personas de Centroamérica, o si en Estados Unidos estamos viendo una cosa terrible en violencia política en distintos sentidos, pues es que sí hay mucho que pensar de lo que se está haciendo en el mundo, porque nosotros somos parte de ese mundo. Este mundo lo hemos construido todos nosotros. De igual forma, la ética nos reitera que el ser humano necesita ser cuidado para sobrevivir. La ética también nos sirve para tener en claro que es mejor cooperar que lograr el máximo beneficio individual. Súper indispensable la ética en un mundo como este, creo. En suma, la ética sirve, como se había mencionado, para conjugar felicidad con justicia, ¿no? Tenemos estas ideas un poco que van rondando en el pensamiento de Adela Cortina, y aquí este señor Barbón, que es Aristóteles, bueno, eso creemos porque pues, vamos a ver si era Aristóteles así, pero pues así lo pusieron,
tenía esta idea que comparte precisamente la ética Nicómaco, ¿no? La ética nicomaquea, que lo que puede, la ética es saber sobre lo que puede ser de otra manera que como es, ¿no? La metafísica te va a hablar de lo que es el ser, ¿no? La matemática te va a hablar de qué son los números y cómo funcionan los números, igual la lógica de las leyes del razonamiento, pero la ética, que se inscribe también en esa división aristotélica de las ciencias prácticas, donde está también la política, no te da una prescripción de qué es lo que debes hacer. Existen tantas éticas, tantos modelos de vida, y en todos sin duda, alguien dice, soy feliz, ¿no? Incluso si nosotros nos pusiéramos a desglosar por qué vivimos de la manera en la que lo estamos haciendo, vamos a encontrar justificaciones para decir, sí, yo soy feliz así. La manera en la que yo vivo es perfecta, ¿no? Y ahí eso, el que haya distintas éticas, porque lo que dice la ética es de cómo se hacen cosas que podrían hacerse de otra forma, abre el espacio a lo dialógico. O sea, no se construye la ética desde un espacio individual, no se construye la ética desde una pretensión totalmente privada y ajena de la sociedad. De hecho, esto es algo muy propio de la filosofía. La filosofía se construye en relación con los otros, ya sea el mundo, la realidad o los otros, las personas. Hay un momento sin duda de quizás retiramiento, de reflexión para escribir y todo eso, pero yo creo que la filosofía para hacerse necesita de un contacto con la realidad. Ahora, si ya tenemos este aspecto, esta rama, ¿no?, de la filosofía, la ética, sobre el ser feliz, estas consideraciones sobre el ser justo, sobre su valor, que no podemos ser amorales, se abre esta posibilidad de que, bueno, entonces si hay distintas éticas, podríamos establecer un diálogo entre ellas, porque uno de los hilos conductores es la razón. Para Adela Cortina hay 4 preocupaciones. Bueno, esto fue por los 90, los 2000, principios, tiene un rato, pero de algún modo nos avisa cómo la filosofía también nos permite de cierta forma ver hacia el futuro. Hay 4 preocupaciones que considera Adela Cortina en la actualidad, en el mundo contemporáneo. Liberales versus comunitarios. Es chistoso porque también tiene un tratamiento un poco hostil, creo, sobre el socialismo y el marxismo. Pero bueno, es un tanto liberal y es neokantiana, así que no la culpo. Primero es eso, ¿no? Que hay 4 preocupaciones para la ética. Hay una discusión en lo político que parece basarse entre izquierda y derecha. Fíjense, esto ya lo decía en los 90, ¿no? Nada más para ubicar el contexto, en los 90 México estaba gobernado por el PRI, o sea, ni siquiera había como una alternancia, ¿no? O sea, ¿y qué es lo que propone cada modelo, ¿no? Hay estilos de vida que se rigen bajo ciertos valores que se proponen como pautas para, pues, socializar, para habitar en una sociedad. También hay otra preocupación en torno a la ética, que es la ética aplicada. La bioética, por ejemplo, la ecoética, y empieza a hablar de tantas éticas que tienen que ver con la empresa, que tienen que ver incluso con la inteligencia artificial. Tengo un artículo incluso sobre inteligencia artificial, donde lo que propone no es una ética para la inteligencia artificial, sino para las personas que hacen uso de la inteligencia artificial. La multiculturalidad, ¿no? Estos fenómenos que cada vez son más obvios, más evidentes, en el que las ciudades cuando crecen es normal que haya personas de todas partes. O sea, de hecho, esto recuerdo en una ocasión, el maestro de filosofía política que teníamos nos lo comentó, que eso es normal en cualquier polis. Cualquier polis que va creciendo va a tener multiculturalidad. Y lo puede ver en la antigüedad, por ejemplo, en Mileto. Había una multiculturalidad impresionante y básicamente ahí surge la filosofía en Occidente, como lo pueden ver en la Ciudad de México, o en Tokio, o en Nueva York. Y el otro aspecto que parece que actualmente se está abandonando, que es el de la globalización. Estas 4 preocupaciones llevan a Adela Cortina a preguntarse cómo planteamos un modelo ético que pueda responder a esto. ¿Cómo planteamos un modelo ético que pueda ayudarnos a que una sociedad supere estas preocupaciones y estos retos? Porque tan solo hace unas elecciones, por ejemplo, y todo esto lo comento mucho con cosas que están ocurriendo, porque la filosofía no se trata sobre todo la ética de lo que pensamos en el topos uranus, ¿no?, en el mundo de las ideas,
sino de lo que se concretiza en la sociedad, en el mundo, y que afecta a todos los seres humanos, o que afecta a una población, o que afecta a la naturaleza, etc. Estamos viendo, por ejemplo, en distintas latitudes que hay un crecimiento en los discursos xenófobos y racistas contra los migrantes. Incluso aquí en la región, aquí a nivel local, hubo candidatos promoviéndose a partir de esas ideas. Todas estas preocupaciones llevan a Adela Cortina a decir, bueno, necesitamos un mínimo. No podemos ponernos de acuerdo sobre los máximos de la ética, pero un mínimo. A ver, esto es lo mínimo que puedo aceptar, ¿no? Como cuando una persona está en una relación y ¿sabes qué? Pues estos son los mínimos que puedo yo aceptar en una relación laboral, en una relación amorosa o en cualquier tipo de relación, ¿no? No puedo aceptar menos de eso, porque aceptar menos de eso atenta contra mi dignidad. Vamos a perfilar un poco la ética de Adela Cortina. Una filosofía práctica orientada hacia el etos y la felicidad, no tanto hacia el deber y las normas. Trata de establecer Adela Cortina esa diferencia, porque también muchas veces cuando se habla de ética y de moral es como tú debes de ser esto, ¿no? Entonces estamos muy permeados por el discurso religioso muchas veces, del deber, ¿no? Del deber y el castigo. Y ella piensa que tiene que ver más con otra cosa, no tanto en el asunto del deber ni de las normas, sino en el cómo vivimos en lo cotidiano más allá de que haya normas. Ninguna pregunta sobre la vida buena, sobre lo correcto o sobre lo legítimo puede serle ajena a la filosofía práctica, porque está entrañada en la estructura moral del hombre. Lo que les mencionaba al principio, no existen hombres amorales ni mujeres amorales, no existen personas amorales. De tal manera que cualquiera de estas dudas puede interpelarnos y podemos intentar contestarlas, porque nosotros tenemos una estructura moral. Nuestro psiquismo, la manera en la que entendemos el mundo y todo lo que nos rodea, tiene una estructura moral. No podemos desprendernos de ella. Será por una cuestión evolutiva, será por el desarrollo de ciertas regiones cerebrales, será por lo que sea, por el inconsciente, por el mercado, por lo que sea, pero ahí está. La ética como teoría filosófica de la acción, ¿no? Entonces se propone ya no solo la ética como un saber de normas que tienes que cumplir, sino cómo debes actuar en el mundo. Aristóteles era un tipo muy inteligente y él pensaba en la prudencia, esa virtud que hay que desarrollar para saber en qué momento debo hacer las cosas en su punto medio, ¿no? Acoger el mundo moral en su especificidad y en dar reflexivamente razón de él, con objeto de que los hombres crezcan en saber acerca de sí mismos y por tanto en libertad. Porque ese es el otro punto, ¿no? Y esto me encanta de Kant. Yo sé que hace un momento, yo no soy kantiano, pero me gusta mucho Kant, aunque a veces me hace muy denso de leer porque es muy árido, es leer como muy científico, no sé cómo decirlo, pero buenísimo porque él dice, a ver, ¿cuál es el fundamento de la moralidad? O el supuesto detrás de la moralidad, el libre albedrío. ¿No? Yo no voy a meter a la cárcel a un perro si me muerde, ¿no? Entonces, eso es ¿por qué? ¿Cuál es su personalidad jurídica y moral? ¿No? Él actúa bajo ciertos instintos. En cambio, a un hombre o a una mujer que hacen algo que atenta contra la integridad de alguien o falta contra alguna norma, sí se le puede imponer una pena, un castigo. Porque existe esta idea de que somos libres, lo que hacemos lo hacemos porque queremos. Usted vino aquí porque usted quería, igual que yo, en teoría, ¿verdad? Porque luego entendemos que ese es el punto, ¿no? En una ocasión estaba escuchando una clase estaba escuchando una clase en psicología y una maestra tratando de hacer un ejercicio para los alumnos les decía, todos somos títeres, ¿no? Todos actuamos porque algo más nos mueve. Y yo le pregunté, bueno, si yo llego con un arma y le empiezo a disparar a todos en el salón, ¿por qué me meterían a la cárcel, no? Si soy un títere. O sea, es que es cierto, o sea, ¿cómo te puedes poner o sea, vaya, que la ética nos enseña de cierta forma cómo ejercer la libertad, asumir esa libertad, que no estamos condenados, ¿no? Por eso yo creo que es indispensable estudiar estos temas. No si te vas a casar con la idea de Adela Cortina o de Aristóteles o de quien sea, no, sino porque te pone a pensar.
Y en ese pensar, que, ojo, pensar no lo relacionemos solo con la razón, y también lo veremos con Cortina, sino con el compadecerse, el sentir con el otro. Pilares para la ética. Adela Cortina va a mencionar que es necesario que aquellos que les interesa la ética de algún modo cumplan con estos dos pilares, que son, bueno, dice mora, pero yo creo que se borró la L, en realidad es moral, ahí apareció la L. Ajá. Bueno, el interés moral, ¿no? O sea que una persona tiene un interés genuino, ¿no? Pensemos en los policías, o en quien las autoridades que defienden, en teoría, históricamente no, ¿verdad? Pero en teoría defenderían la integridad de nosotros, los ciudadanos, que no estamos cometiendo ningún delito y que, amparados en la Constitución, podemos transitar libremente en la calle. Pero usted tiene un aspecto sospechoso, así que lo tenemos que detener para hacerle una revisión de rutina. O sea, quien ejerce como un agente moral hacia los otros, que vela por su integridad, debe tener un interés genuino. Y como en el amor o como en la religión, eso no se puede fingir. O lo tienes y lo sientes o no. Y por otro lado, la fe en la misión de la filosofía. O sea, apostarle a la posibilidad de otro mundo, de otras posibilidades, y no a una condena de, es así, y las cosas son así, y la ética es descriptiva, solamente hay que decir cómo son las cosas. Porque ese es un problema que también va a detectar Adela Cortina. Entonces, estos pilares para la ética constituirían la base para aquel que quiere enseñar ética o actuar de manera ética. O sea, hay una inclinación bastante humana al respecto, porque la fe en la misión de la filosofía, en este caso, tiene que ver con la esperanza. O sea, la esperanza de que hay un discurso, un saber que puede cambiar la realidad, de que las cosas no tienen por qué ser así siempre, o ser iguales. Ahora vamos a la ética mínima. Dicho esto, ahora sí voy a exponer ya voy a comentar algunas cosas de la ética mínima, porque ella propone un suelo del cual se va a construir todo lo demás. A mi juicio, y no es el mío, todo lo que estoy leyendo es de Adela Cortina, y a pesar de todas las heterogeneidades, a pesar del tan loado derecho a la diferencia, existe una base moral común a la que nuestro momento histórico no está dispuesto a renunciar en modo alguno y que, a su vez, justifica el deber de respetar las diferencias. ¿No? O sea, ese es como el mínimo. El mínimo es que se respeten las diferencias, ¿no? Vamos a poner ese suelo, partir de ahí. Ahora, es interesante porque habla de nuestro momento histórico, y en la ética mínima Adela Cortina dice que pues, no estamos en una altura histórica en la que podamos decir, sí, aquí hay valores absolutos. Tan solo piensen en cuál fue la última canción que estuvo de moda del cantante pop más famoso, y se van a dar cuenta que en el año estamos sacando y todas pasan al olvido. Cada vez todo es más efímero. Y claro, eso es que es la industria de las masas, ¿no? Se puede esperar. Pero no solo eso, si uno observa, por ejemplo, cuáles son las apreciaciones cosmológicas, uno sabe que no solo el mundo, el universo se va a apagar. O sea, parece que todos los absolutos se han diluido, no solo por si Dios ha muerto o no ha muerto, sino que todo se ha derretido en el ácido de la modernidad. Que todo lo critica, todo lo corroe, todo lo consume, de tal forma que se va hasta los cimientos y nos demuestra esa nada que está ahí, ¿no? O sea, Adela Cortina es consciente de que es muy difícil a estas alturas de la historia plantear una ética que funcione para las personas en China, como las personas en Corea, es más, para que funcione para las personas de Monterrey y Guadalupe, o sea, que funcione para los vecinos. Entonces, vamos con los mínimos, el respeto a las diferencias. ¿A qué se enfrenta esta ética mínima, no? Vamos a dejarlo ahí con el respeto a las diferencias. Aquí un cuadrito de Giorgio de Chirico. Y primero sería el escepticismo y el relativismo, ¿no? A mí me encanta la escuela escéptica en la filosofía, pero hay un problema muy grande con el escepticismo, y es que te lleva a no hacer nada. Porque el escepticismo se basa en la epogé, la suspensión del juicio.
O sea, yo no voy a emitir ningún juicio de lo que está pasando, no voy a hacer nada, voy a estar totalmente imperturbable porque no sé a ciencia cierta si lo que voy a decir es verdadero o es falso, es bueno o es malo. Claro, ese tipo de ejercicios pueden ser muy estimulantes. Podemos leer a distintos autores y autoras de la corriente escéptica y decir, wow, las ideas a las que llegan, por ejemplo, David Hume, ¿no? El yo no existe. Y lo defiende de una manera que decía, el yo no existe. Pero podernos plantear ante una catástrofe y actuar con escepticismo y relativizar el dolor ajeno, solo es posible desde el privilegio, ¿no? Entonces, esta ética mínima se tiene que enfrentar de cierta manera a ese escepticismo moral, ético que existe y ese relativismo moral y ético. También al emotivismo. Y aquí me encanta porque sale a relucir el aspecto kantiano, que es lo que dice Kant en la fundamentación de la metafísica de las costumbres, creo, que no podemos encontrar un fundamento sobre el cual poner a la ética que sea sentimental, pero tampoco divino. Tiene que ser la razón, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Hay ciertas tendencias éticas que, basadas en el emotivismo, habrá que definirlo, habrá que verlo más ampliamente, pero eso no es tarea de hoy, será en otra ocasión seguramente. Plantean formas de actuar y de vivir. La Cortina piensa que, bueno, no tenemos que irnos ni a una suspensión del juicio y relativizar todo lo que ocurre como dejarnos caer como plañideras y decir, ¡ay, qué terrible! Sino que hay que establecer algo así como un punto medio. Y la otra es el reduccionismo, ¿no? Que este tipo de situaciones, ¿no? No de situaciones, más bien estos retos que enfrentaría la ética mínima, se desprenden de las distintas éticas que han existido y que están en boga, de cierta manera. Me encanta porque en la filosofía, aunque tú no lo leas, o quizás aunque tú no lo sepas, puede que lo estés viviendo. Es muy divertido, ¿no? Porque a veces uno no se da cuenta que está encarnando los valores que un señor o una señora escribieron hace 200, 300 años, ¿no? En fin, mira, haga clic para agregar título, es que esto no tiene el título. Okay. Mientras un solo hombre muera de hambre o se angustia ante la amenaza de la tortura, mientras la incertidumbre del parada o el riesgo de una guerra nuclear sigan gritando al sistema sobre su injusticia, mientras la realización de los derechos de los hombres esté tan lejos de la proclamación de su concepto, resulta éticamente imposible, ¿verdad? No solo callar, sino también jugar a lo bello. Aquí hay una imagen muy famosa, donde precisamente la pregunta que se le hacía al fotógrafo era, ¿por qué tomaste la foto? ¿No? O sea, al niño se lo van a comer, de hecho probablemente se lo comieron después de eso, ¿no? ¿Por qué tomaste la foto? Pero la pregunta que va de vuelta es, ¿y por qué el niño se está muriendo de hambre? O sea, porque hay condiciones en el mundo en el que se tira comida para mantener los precios, donde hay niños muriendo de hambre, ¿no? Esta es una imagen que nos rebota. ¿Qué es lo que ocurre en el mundo y cómo funciona? El asunto aquí es que la ética también va generando esta situación sino este sentimiento de dignidad humana, en el que entendemos que cuando el otro padece, y eso es también por lo cual nos alejamos del emotivismo. El emotivismo muchas veces tiene que ver con, es que le pasó algo a mi amigo, le pasó algo a mi novia, le pasó algo a alguien, ¿no? A un conocido. Entonces, claro, qué feo, ¿no? No, sí, claro, me enojé, cómo le hablaron. Pero no se trata solo de él. ¿Qué pasa si le ocurre a una persona que cree totalmente lo opuesto a lo que yo creo? Ni modo que me ponga feliz. ¿Dónde quedaría mi compromiso ético, no? Actuar de manera ética es difícil, creo. O sea, sí hay un reto grandísimo, pero también por eso es algo que se ejercita. Es como ir al gimnasio. Otra vez. Va a haber varias así, ¿eh? Ustedes saben que no las ven. Los hombres, esto lo saca de Hölderlin, somos un diálogo y solo por su mediación podemos desentrañar nuestra felicidad. Y cuando dice que los hombres somos un diálogo, los hombres y mujeres,
lo que también está afirmando es que tú llegas a ser lo que eres en relación con los otros, ¿no? O sea, tú te conviertes, te transformas en la persona que eres actualmente por la serie de diálogos, conversaciones, situaciones que enfrentas con otras personas. Y a veces esas personas no son las de tu agrado. A veces esas personas no son con las que compartes una perspectiva. Pero todo eso va formando lo que tú eres como individuo. Ahora, si tenemos esta cualidad dialógica, que es lo que está diciendo de la cortina, entonces, a través de esa misma cualidad dialógica, podemos desentrañar la justicia y lo que nos hace felices. Porque el diálogo nos desenvuelve. Tú como individuo te puedes desenvolver infinitamente en un diálogo donde te expresas sobre ti mismo, ti misma, como ocurre cuando uno va al psicólogo, ¿no? Es diferente, claro, en el contexto. Ahora, el sentido que tiene apelar al diálogo, la pregunta, ¿no? ¿Qué sentido tiene apelar al diálogo como realizador de la autonomía humana si los hombres no podemos aportar a él más que una razón estratégica y calculadora? Porque ese es el otro problema que aparece en nuestro contexto. Resulta que las personas sí son muy racionales, pero esa razón instrumentaliza todo. Lo que piensa es, ¿cómo le hago para yo sacar beneficio? ¿Cómo le hago yo para sacar provecho? No pienso en cómo le hago yo para que el otro también sea feliz. No, que dicen que primero mis dientes y luego mis parientes, ¿no? Una cosa así por ahí, ¿no? Sí, claro, primero yo y luego yo. Lo terrible es que eso es una ideología que está súper extendida, o sea, estaría bueno que fueran 2 o 3, pero no. Es bastante gente la que termina pensando así, porque hay un sistema que estimula y que gratifica a los que piensan y actúan de esta manera. ¿Qué de la razón humana? ¿Qué del hombre se expresan a través del diálogo que pone verdaderamente en ejercicio esa autonomía por la que tenemos dignidad y no precio? Decíamos hace un momento sobre la libertad, ¿no? También el decirse uno mismo, el tener la posibilidad de yo desde la libertad que me constituye decir yo soy esto, yo creo esto. Y más allá de justificarlo o no, merezco respeto, no porque crea en eso, sino porque soy una persona. El 11 de septiembre o el 10 de septiembre le dispararon a un comentarista de extrema derecha en Estados Unidos, lamentablemente falleció. Es un acto terrible, la violencia que se vive. Claro, también hay un contexto de mucho ruido y violencia que esos mismos actores han generado. Pero el que él represente la antípoda de mi pensamiento político no quiere decir que yo me deba alegrar de lo que le pasó. Constituye eso una catástrofe. Y por eso es complicado ser ético, porque también aprendemos constantemente a vivir en la idea de la venganza. Ahora, habrá muchas formas de también entender estos temas. Yo solamente estoy exponiendo ahí unas cuantas ideas, son de la cortina, si quieren al final las vamos cerrando. El tema ético de nuestro tiempo consiste en dilucidar si el hombre es capaz de algo más que estrategia y visceralismo, si es capaz de comunicarse, si es capaz de compadecer. La imagen que están viendo es de un documental, Nomadland, que retrata muy claramente la situación terrible que se está viviendo en Gaza actualmente bajo el imperio genocida, el gobierno genocida de Benjamín Netanyahu de Israel, bajo el amparo del imperio de Estados Unidos, que actúa como un imperio. Y las personas se ríen. Y la gente dice, sí, pero es que ellos se lo merecen. O sea, ¿a qué nivel hemos llegado de la degradación donde vemos y justificamos este tipo de actos? Más allá de las creencias, o sea, más allá de si uno cree o no cree ciertas cuestiones religiosas. Pero esto está ocurriendo. O sea, de hecho, ahorita que estamos hablando, está ocurriendo. Y esto es por tocar un tema que es muy evidente, pero la violencia está desatada en muchos niveles y de muchas formas. Entonces, esto del compadecer y de comunicarse también nos acerca a una ética distinta a la que tenían, por ejemplo, los griegos, que creían en las virtudes, quién es el mejor, quién es el héroe, quién es el más grande, el más fuerte, ¿no? Todo muy de hombre, muy de macho. Sí, o sea, porque es eso, ¿no? De que, o sea, claro, aceitados todo el día en el gimnasio, vamos a pelear, pues esa es la vida de los griegos. Bueno, no solo eso, porque también iban a discutir, ¿no? A la plaza.
pública, larga. Pero estas éticas no te proponen el, yo soy mejor que tú, y yo soy más y soy el mejor, sino qué es lo que está sintiendo el otro, qué es lo que le pasa al otro y cómo puedo yo contribuir en la situación que el otro vive. Hace unos días tuvimos una conversación en un lugar y lo que estábamos comentando era sobre este juego de ideas de Kant, ¿no? De que siempre hay que decir la verdad, pero ¿qué pasa si viene alguien y quiere matar a una persona y tú viste que esa persona se escondió? Entonces estás obligado a decirle, sí, se fue por allá, pero lo van a matar, ¿no? Y algo así más o menos que quedó en la mesa es, no se trata solamente de asumir de cierta forma que esto es lo correcto, sino qué estamos haciendo o qué hacemos de manera concreta para que eso que pensamos que es justo se lleve a cabo. Hay 3 herencias éticas que va a mencionar Adela Cortina que de algún modo perfilan el panorama general global de la ética. Yo le creo, porque después de haber escrito tantos libros de ética, supongo que algo de saber. Eso es una falacia, pero pues funciona, ¿no? Sí, porque una falacia no significa que esté mal, solamente es una construcción errónea de un argumento. Sí, no es una mentira. 3 herencias éticas, ¿no? Primero, el utilitarismo. ¿Qué es lo que hace el utilitarismo? Proponernos, vamos a conseguir un bien, pero que le afecte menos a todos. Supongamos que todos aquí, los que estamos aquí, traen un pastel y vamos a dividirlo en porciones que a todos nos toque lo mismo, aunque sea bien poquito, pero así nadie se queda sin comer. Entonces vamos a buscar las opciones que beneficien a la mayor cantidad de gente. Se hace una cuantificación. A ver, vamos a medir el dolor, ¿no? Como si hubiera un dolómetro, ¿no? Vamos a ver cuánto dolor hay aquí, pero ahí lo vamos poniendo. Esto abre la posibilidad de considerar a la sociedad, a la comunidad. Ya no se trata, nuevamente, del valor del más fuerte, ¿no? Sino de una construcción de qué beneficia a todos los demás. Y esto es posible en buena medida porque hay un asumir que el ser humano es social. Tenemos también luego la ética dialógica, que ella va a tomar mucho de Habermas y de Apple, y propone que específicamente los conceptos éticos de qué es lo bueno, qué es lo justo y todo eso se construyen en el diálogo, no en la imposición. Y que es en esa capacidad dialógica donde se puede descubrir lo que resultaría mejor para los que van a estar afectados, ¿no? Piense usted, por ejemplo, en lo que pasa cuando va al médico y el médico te dice, no, tú tienes esto y esto y tienes que hacer tal y cual y tomarte esto para que te cures, ¿no? Esa es una forma de acercamiento que no es nada dialógico, que se basa más bien en un saber vertical que se instala sobre ti como una autoridad y tienes que asumirlo. Claro, hay tratamientos que dan una prescripción médica, pero atienden qué es lo que le pasa al paciente. Esto es posible, ¿por qué? Porque cambian estos esquemas de pensamiento, donde ya no se trata de imponer una verdad solamente, sino de desentrañar qué es lo que le ocurre a los que están sufriendo una situación. Según yo me iba a tardar media hora y ya me voy más rápido. Ética de la liberación, por último, esa léanla a todos, o sea, de verdad, o sea, sí es de Enrique Dussel. De hecho, me llamó mucho la atención que la mencione Adela Cortina, porque la menciona con, creo, algo de como respeto, pero también es una obra buenísima. La verdad, si tienen oportunidad de darle una revisada. Pero la ética de la liberación lo que propone básicamente es, no se trata solo de escuchar al otro, involucrarlo porque está afectado, sino que no sea oprimido. O sea, hay que crear condiciones donde la opresión se termine, donde no se justifique desde un discurso moral, ético, jurídico, político, y acabemos con esas desigualdades que están instaladas en lo social, que están instaladas en la familia, que están, etc. Estas 3 herencias las toma de la Cortina para ir ella nutriendo su ética, porque va a rescatar aspectos, lo que les mencioné, esto de buscar el menor mal posible, que haya un aspecto dialógico donde nos ponemos de acuerdo para encontrar algo que nos sea conveniente a todos y que tienda a una liberación de los individuos que están siendo sojuzgados, presionados o lo que sea que esté pasando en una circunstancia específica.
Ahora, el dogma de la democracia. Ya tenemos este aspecto de la ética. Vamos con la democracia, ya para acabar. Quedan como 20 diapositivas, quedan 4. El dogma de la democracia. Cualquier institución, relación u organización, esto lo dice también Adela Cortina, a la que se aplica el predicado funciona democráticamente, merece, al menos verbalmente, aprobación general. Cualquiera que repela semejante predicado merece, al menos verbalmente, generar repulsa y es sentir común que debería convertirse a buen camino. A ver, ¿la democracia realmente es tan buena? Adela Cortina plantea, nosotros creemos que después de la Ilustración ya no vivimos con juicios, dogmas, o sea, como una claridad pristina gracias a la razón. Pero no estamos en realidad ultra sesgados. Por ejemplo, ¿no? Hablamos de las diferencias, vamos a aceptar las distintas diferencias, pero no todas. No vamos a aceptar la tortura, ¿o sí? No, y lo menciona Cortina, ¿no? No vamos a aceptar el tráfico de órganos, ¿no? O la prostitución infantil y la pornografía infantil y todo, ¿no? O sea, vaya, a veces tenemos esta idea de que lo que vivimos, lo que habitamos, lo que hacemos es enteramente normal, natural y debe ser así. Ella lo que se pregunta es si realmente todo tiene que ser democrático. Adela Cortina cree que no. Por ejemplo, la familia no tiene que ser democrática para Adela Cortina, ni la escuela. Y así una serie de instituciones, porque Adela Cortina considera que son dimensiones distintas a la política, que no tienen nada que ver con la democracia y que tienen sus propias pautas de existencia, de cómo se debe vivir. Por eso plantea distintas éticas. Porque no se trata de todo se va a democratizar, que ese es como el sueño, ¿no? Entonces hace una crítica donde básicamente lo que menciona es que tenemos establecido como un dogma la democracia y como es un dogma se va extendiendo a todas partes, todo se tiene que democratizar. Pero ¿quién nos dijo que eso es lo mejor? Adela Cortina cree que debe haber otra salida. ¿Ética para cuál democracia? También. Porque la democracia que tenemos aquí no es la que está en Estados Unidos o la que está en El Salvador. ¿Todavía tienen democracia en El Salvador? Creo que no sé, creo que Bukele ya es como en Rusia, ¿no? Y así podemos pensar en distintos contextos, en distintos países, donde la democracia no es igual, no funciona de la misma manera, pero podemos reducirlo a dos expresiones de la democracia, que es la democracia participativa y la democracia representativa. De hecho, Adela Cortina piensa que la democracia participativa es más de izquierdas, de socialistas, y la representativa es más de derechas y conservadores. Tiene algo de razón. Por si se lo preguntan, nuestra democracia es participativa. Sí, es representativa, no es participativa. Sí, mi error. Ahora, ella piensa que estas dos formas de democracia tienen sus asegúnes y sus errores. De hecho, para ella eso es algo interesante porque eso es lo que hace Aristóteles en la metafísica. O sea, Aristóteles agarra lo que dijeron todos y dice, tú estás mal por esto y yo estoy bien, ¿no? Y sí, y es que así es la filosofía. Le dan más adelante y hacen lo mismo con el de atrás, por siempre estamos, tú estás bien, tú estás mal. Porque es como algo ya bastante histórico, ¿no? Como el germen de la filosofía. Entonces va digamos, desarmando cuáles son los elementos que componen a cada una de las formas de democracia y trata de rescatar cada uno de los elementos preferibles de cada modelo democrático. Es algo así como Cicerón, ¿no? Que agarra un poco de todo el helenismo y hace algo bien ecléctico. Uy, otra vez. Bueno, no importa, son las herencias políticas, ¿no? Ahí está, herencias políticas, ya se baja. Liberalismo político, la legitimación del Estado y tecnología social y el socialismo procedimental. Cuando habla de liberalismo, en lo que trata de hacer Adela Cortina, así como les mencioné hace un momento, de distintas éticas, por ejemplo, la de liberación y demás, es también sacar de las doctrinas políticas cuáles son las virtudes que podemos aprovechar de cada una. Por ejemplo, el liberalismo político. Y por eso pongo la portada de Leviatán de Thomas Hobbes, que esa portada la hizo Thomas Hobbes, la dibujó Thomas Hobbes, y no es de gratis que la haya hecho Thomas Hobbes, porque
Cuando uno piensa en el liberalismo, puede pensar en el neoliberalismo, en los libertarios y en una gran cantidad de gente quizás conservadora, de derecha, de proyectos muy específicos. Pero ¿cómo surgió el liberalismo? Es lo que le pregunta Cortina. A ver, ¿cuál es el origen real del liberalismo? Porque el liberalismo no aparece en el siglo XX, en el siglo XIX, aparece por ahí del siglo XVII. Con Thomas Hobbes, de cierta forma, que se instala un Estado que sirve de instrumento para acabar con las guerras de religión. Por eso, en el Leviatán, si ustedes observan, en esta portada que Thomas Hobbes, muy creativo, ¿verdad? Se lució. No, sí, se avienta los distintos conflictos que se dan tanto en la religión y el Estado y cuáles son las condiciones que llevan de algún modo a una guerra civil. O sea, me encanta eso porque la portada es como explicativo, ¿no? De, mira, por eso necesitamos un Leviatán. Porque ellos estaban atravesando una serie de guerras terribles. Entonces, ¿cuál es el origen del liberalismo y qué es lo que quiere rescatar Adela Cortina? Que no haya una imposición autoritaria que viene desde arriba, obviamente, y que configura cómo se debe de vivir y qué se tiene que vivir, ¿no? Este aspecto de libertad, ¿no? De autonomía, de crítica, eso es lo que quiere retomar de esa herencia política, del liberalismo. No todos los otros aspectos terribles que se desarrollaron cuando se desarrolló el liberalismo. La legitimación del Estado y la tecnología social incluso menciona que el Estado no necesita ser legitimado porque más bien el Estado es una forma de resolver necesidades. O sea, el Estado está ahí para resolver las necesidades de las personas a través de tecnología social. O sea, vamos a planear qué necesitamos, cuánto necesitamos y cómo lo necesitamos como sociedad para abastecernos de esos recursos. Vamos a retomar esos elementos, dice Adela Cortina, nos está agarrando. Acelera un poco. Y el socialismo procedimental. Yo la verdad no comparto mucho con Adela Cortina su perspectiva sobre el socialismo. Conviene leerla, sin duda, pero no comparto al menos las críticas que hace porque suelen pasarse por la experiencia. O sea, mucho de que a mí me dicen esto, me dicen lo otro, y es como, hubiera esperado, o sea, si yo le presento eso a mi maestra o un maestro en la facultad me repela, ¿no? ¿Cómo vas a usar eso de argumento? Pero lo que ella quiere retomar del socialismo procedimental es el interés porque el Estado atienda las necesidades de la población. No solamente que sea un brazo fuerte que garantiza cierta paz, sino que esa administración la va a hacer en bien, más bien en pos del bien de la mayoría. Y de ahí pasamos a un hibridismo. El minimalismo del Rafa. Vamos a un hibridismo porque esa es la propuesta de Adela Cortina. Y es bien chistoso porque es un socialismo democrático liberal. Sí. Y así lo pone, ¿no? Y digo, porque es ecléctico. O sea, está tomando elementos de distintas tradiciones, de distintas posturas éticas para armar algo que dice, oye, es que necesitamos una síntesis que resuelva los problemas que los otros modelos no resuelven. China. o cualquier otro, ¿no? O sea, otros modelos no resuelven lo que hace un momento estábamos comentando. Entonces vamos a plantear un hibridismo. Y de hecho me llamó la atención porque cuando habla del hibridismo menciona que esa palabra tiene que ver con mezclar, digamos, razas para mejorarlas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ella está haciendo, no? Está mezclando categorías políticas para tratar de mejorarlas. La democracia tiene sus límites, el liberalismo tiene sus límites, el socialismo tiene sus límites, vamos a sacar lo mejor de cada uno, lo conjugamos y tenemos un socialismo democrático liberal en el que las personas participan como ciudadanos de manera radical porque no hay una ética que gobierne todo, sino que la ética constituye una reflexión constante en las personas que se plantean qué están haciendo en cada momento, en cada esfera. Y cada esfera de la vida tiene su ética, ¿no? Así como va a haber una ética empresarial, una ética política, una ética religiosa, y así, va sacando éticas. Y esa en concreto sería una de sus propuestas, sobre todo en el texto
de democracia radical y ética aplicada. Y bueno, ya por último, ¿no? Esta es la definición que ella da de democracia radical. Según Adela Cortina, la democracia radical sería aquella que, respetando la diversidad de facetas humanas y de esferas sociales, reconociera sus compromisos en el campo de lo político y se empeñara en cumplirlos, abandonando todo afán de colonizar otros ámbitos, porque la solución al economicismo no es el politicismo, ni viceversa, pero también que afrontara el reto de tomar en serio, en la teoría y en la práctica, que los hombres concretos, raíz y meta, si no de todas las cosas, sí al menos de las que les afectan, son interlocutores válidos y, por tanto, han de ser tenidos dialógicamente en cuenta. Yo creo que es una apuesta bastante noble, la de la Cortina. Lo que propone de algún modo es que observemos cómo ha funcionado históricamente la sociedad, cuáles han sido los modelos éticos y políticos, y cuáles serían las áreas de oportunidad, que sería como una palabra que utilizarían muy actualmente, ¿no? Ciertos lugares, para tratar de sacar lo mejor, un poco de eso. Y bueno, en líneas generales, eso sería un poco cómo piensa de la Cortina que la ética es un saber para construir la democracia. Gracias. Muchas gracias, Rafael. Bueno, tenemos un momento para preguntas. Terminaste muy bien, una buena hora. Así que si tienen alguna duda, algún comentario o alguna pregunta para Rafael, por favor. Algo que se presenta como supuesto de toda esta propuesta, tanto de ética mínima como de democracia híbrida, es que pues supone un etnocentrismo, es decir, supone que TEMCAR es válido para sociedades occidentales y las civilizaciones occidentales, porque incluso las bases históricas, teóricas, son precisamente el desarrollo de las civilizaciones occidentales. Entonces, la cuestión es que si se trata en su reconocimiento de los efectos de la modernidad de una ética mínima, que no busca deberes absolutos o imperativos categóricos, solamente entonces se aplicaría en estos contextos con los cuales está formulada o pensada, o tendría el deber incluso de ser fomentada en aquellas otras pueblos o comunidades en los cuales su desarrollo histórico ha sido distinto, cuestiones religiosas, culturales y demás, y que sus mismos fundamentos son completamente opuestos a los de esta ética mínima respecto a las diferencias y también de la democracia. Sí. Mira, yo creo que ese es el punto en el que más flaquea, porque pienso lo mismo. O sea, a ver, un caso muy concreto, ¿no? El sionismo se basa en el exterminio de una parte de la población, así, para existir. ¿Cómo le haces para dialogar, no? Y eso es solo pensando en un proyecto político que se está llevando a cabo desde hace como 100 años, ¿no? Bueno, no tanto, pero digamos que se empezó a gestar ideológicamente de unos 100 años. Pero, ¿cómo le haces para establecer estas reglas dialógicas con el otro que es radicalmente opuesto a lo dialógico? No sé, no, yo creo que ese es o sea, si hay un marcado etnocentrismo, si hay un eurocentrismo, o sea, hay una clara visión de que la razón se va a superponer incluso a todas las pasiones. Y no quiero ser schmittiano, porque en realidad yo no soy schmittiano, pero ¿qué pasa si tú estás en un contexto donde el otro te ve a ti como un enemigo? O sea, en la categoría de enemigo supone que te va a exterminar, no que te va a tolerar. Exacto, no puedes tolerarte, porque la existencia del enemigo supone para ti un prejuicio, un riesgo.
tienes que acabar con él. Así es, grosso modo, de algún modo podríamos pensar que es una de las propuestas de Carl Schmitt, es más complejo que eso, pero la relación amigo-enemigo en la política implica que el otro no puede subsistir conmigo y tengo que acabar con él. ¿Cómo le hacemos ahí? Honestamente, creo que estos intentos de establecer una lógica dialógica más amplia, que englobe distintas comunidades, que establezca un mínimo, un suelo, pues son intentos para no matarnos. Y en ese sentido, creo que vale la pena que se lleguen a realizar. Yo creo que no, o lo veo muy complicado. O sea, hay un punto en el que pareciera que se hace a un lado la posibilidad de la guerra, de la violencia, del odio, de cosas que existen y que se sostienen, que hay comunidades que funcionan de acuerdo a eso, y no es de ahorita. Por ejemplo, los asirios, estamos hablando de hace 4.000, 5.000 años, basaron su imperio en la peor de las formas de acabar con el enemigo, y lo exhibían en sus relieves, ¿no? Cazaban, eran hombres aguerridos. Es más, su religión se basaba en la guerra. Iban a la guerra como un culto religioso. Por eso, cuando empezó a crecer el imperio asirio, acabaron con ellos, porque era el azote de todas las comunidades. Despellejaban viva a la gente y la dejaban amarrada en el sol. Imagínense, o sea, nada más, perfeccionar la técnica de despellejar a alguien. O sea, nada más el nivel de sadismo que debe de haber incrustado ahí en esa sociedad. ¿Cómo dialogas? ¿Cómo estableces ese mínimo? Yo creo que es muy difícil. Y creo que sí es importante seguir en esta línea y que es muy importante buscar lo dialógico y fomentar el pensamiento ético. Me parece que en buena medida que haya tantas posturas irracionales que no permiten ningún tipo de diálogo es precisamente por la falta de generar espacios de diálogo sobre éticas y demás cosas. No sé si te respondí porque creo que pienso casi lo mismo que tú. Pues.